Pero ¿qué pasa, friqueros? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso una nueva enciclopedia friki. ¿De qué va a tratar esta nueva enciclopedia friki? Bueno, pues como veis en el título, hoy os voy a explicar quién es Jane Foster y me voy a centrar sobre todo en su etapa como Thor. Ya sabéis que el próximo 8 de julio, y aún no ha habido ni un primer tráiler, se va a estrenar la nueva película de Thor, la cuarta en este caso, Thor Love and Thunder. En esta película volveremos a ver a Thor, a los Guardianes de la Galaxia, a Korg, a Valkyria, pero es que para mí lo más esperado de esta película es volver a ver a Natalie Portman interpretando a Jane Foster, una personaje proveniente de los cómics de Marvel que ha aparecido en Thor 1, Thor 2, en Endgame más o menos, y también en la serie animada What If. Y es que en esta película va a volver a lo grande, o sea, en esta película no solo vuelve, sino que se va a convertir en Thor. Van a adaptar, pues de cierta manera, espero yo que bien, pues su historia de Thor en los cómics. Pero ¿quién es Jane Foster y cómo se convirtió en Thor en las viñetas? Y bueno, ¿cuál fue su trayectoria como Thor? O sea, ¿en qué eventos participó? Bueno, pues tranquilo porque en este vídeo te lo voy a explicar, y te lo voy a explicar como siempre detalladamente. Así que bueno, no me entretengo mucho más, sé bienvenido a este nuevo vídeo donde te voy a explicar la historia de Jane Foster desde su creación en los años 60 hasta su etapa de Thor y bueno, y hasta la actualidad 2022. Así que bueno, no me entretengo mucho más y empecemos con el vídeo de hoy. ¡Vamos allá! Lo primero, ¿en qué año y en qué cómic hizo su primera aparición Jane Foster? Vamos a verlo. Jane Foster fue creada en el año 1962 e hizo su primera aparición en el cómic Journey into Mystery número 84, siendo creada por Stan Lee y Jack Kirby. En el número anterior, es decir, Journey into Mystery número 83, hizo su primera aparición Thor. Pero fue unos 50 años después cuando Jane Foster se convirtió en Thor. Como la nueva Thor de los cómics fue creada por Jason Aaron y Russell Dauterman. Bueno, muchísimo antes de convertirse en Thor, ella era una enfermera que trabajaba junto a Donald Blake, la identidad secreta de Thor. Vamos a ver un poquito de su historia como la doctora Jane Foster. Bueno, pues muchísimo antes de ser Thor, Jane Foster era una enfermera que trabajaba junto al doctor Donald Blake, la identidad secreta de Thor en los cómics clásicos de los años 60. En su primera aparición se nos presentaba como la doctora Jane Foster, y trabajaba en una clínica de Nueva York junto a su compañero el doctor cojo Donald Blake, la identidad humana del dios del trueno Thor. Para convertirse en Thor, él simplemente tenía que golpear su bastón contra el suelo, y acto seguido se convertía en el dios del trueno. Entre los años 1962 y 1967, Jane Foster aparecía solo en cómics individuales de Thor. Algo característico de ella en esos años es que estaba enamorada del dios del trueno, sin saber que su compañero, el doctor Donald Blake y Thor eran la misma persona. Por supuesto, ella no estaba enamorada de su compañero Donald Blake, sino del dios del trueno, algo que entristecía a Thor. En el cómic de Mighty Thor número 136, Odín dejó que Thor se casara con Jane Foster si ésta demostraba ser digna de los poderes de un dios asgardiano. En ese cómic, Jane fue transportada a Asgard y se le dio los poderes de un dios para que pasara unas pruebas. Si ella pasaba esas pruebas, demostraría ser digna, pudiéndose casar con Thor. Finalmente ella no la supera y es desterrada a la Tierra por Odín, borrando todos sus recuerdos de Thor y Asgard, y comenzando una nueva relación con un compañero de trabajo. A partir de 1967, Jane Foster no volvió a aparecer en los cómics de Marvel hasta 1970. Durante las décadas de los años 70, 80 y 90, Jane Foster no tuvo muchas apariciones en los cómics de Thor. Durante esos 30 años, ella apareció solamente pues en unos 40 números de la colección de Thor. Durante todos esos años tuvo varias aventuras con Thor, se casó con el doctor Keith Kincaid, tuvo un hijo, aprobó su doctorado y se convirtió en médico, ya que antes era simplemente un asistente. En 2006, durante la Civil War de los cómics, ella estuvo en contra del registro de superhumanos, y fue una aliada del lado del Capitán América, uniéndose temporalmente a sus Vengadores secretos. Entre 2008 y 2009, Jane se divorció de su esposo, al saber que Thor y el Dr. Donald Blake habían vuelto, volviendo a abrir una clínica con su antiguo compañero, pero desgraciadamente años después, en 2013, ocurriría una catástrofe.
Para contar lo que pasa ahora, te voy a poner en un contexto necesario rápidamente. Veréis, en 2012 hizo su primera aparición en los cómics el villano Gore el Carnicero de los Dioses, en el cómic Thor God of Thunder número 2. En resumen, Gore es un alien nacido en un planeta sin nombre. En ese planeta donde nació y creció, se enseñaba principalmente a rezar a los dioses, aunque estos no respondieran nunca. Total, sus padres morirían, y años después Gore se casaría y tendría varios hijos, pero poco después su mujer y muchos de sus hijos también morirían, dejando a Gore totalmente solo y devastado, y dejando de confiar en los dioses, ya que estos nunca ayudaron a su familia. Un día, mientras iba por el desierto, se encontró con la necroespada, el arma principal que pertenecía al dios Eknul. Un dios malvado que es conocido principalmente por haber creado a los simbiontes, es decir, a todos los simbiontes y a su colmena. Abro paréntesis, ya que la colmena de los simbiontes se menciona rápidamente en la escena postcréditos de Venom 2. Bueno, Gore cogió esa espada y comenzaría una carnicería por todo el cosmos, asesinando a un gran número de dioses durante miles y miles de años, y enfrentándose a Thor pues unas 3 veces en toda su vida. Finalmente, Thor se enfrentaría por tercera y última vez a Gore, en una gran batalla, donde finalmente Gore muere. Ahora continuemos con la historia de Jane Foster, pero por favor no os olvidéis de Gore el Carnicero de los Dioses, ya que es importante para una cosa que luego voy a comentar. Ahora que ya he explicado toda su etapa como la doctora Jane Foster y también los enfrentamientos entre Thor y Gore, vamos con su etapa como Thor. ¿Cómo se convirtió Jane Foster en Thor? ¿Y en qué eventos ha participado? Pues vamos a verlo. Bueno, sigamos con lo que dije antes. En 2013, durante el enfrentamiento entre Thor y Gore, se reveló que Jane Foster fue diagnosticada de cáncer, y aunque Thor le ofreció usar magia para curarla, ella lo rechazó, empezando pues un proceso de quimioterapia para curarse. En el año 2014, al final del evento conocido como Pecado Original, nos enteramos que un anciano Nick Furia le ha robado los ojos a Uatu el Vigilante, y por tanto Nick obtiene toda la historia del universo Marvel. En ese momento Nick Furia le susurra a Thor unas palabras: Gore tenía razón, haciendo referencia a una frase que dijo Gore un año antes, que los dioses nunca se preocuparon por quienes les pedían ayuda. Thor, conmocionado, suelta su martillo y deja de ser digno por la conmoción de esas palabras, ya que se dio cuenta que lo que decía Gore era cierto. Los dioses nunca se preocuparon por nada. Después de este hecho, que ocurre en el final de la historia Pecado Original, pasamos al cómic Thor volumen 4 número 1, donde se revela que después de que Thor se volviera indigno, el martillo cayó en la luna, donde este contactó telepáticamente con Jane Foster. En ese momento, cuando ella cogió el martillo por primera vez, ella ganó los poderes de Thor, y por supuesto de un dios del trueno. Poco después, en Thor volumen 4 número 4 del año 2015, Thor se enteraría de que había una nueva portadora en el martillo, y aunque al principio reclamó su antigua arma, aceptó que esta fuese su sustituta como dios del trueno, aún sin saber que esta nueva portadora era Jane Foster. A partir del año 2015, Jane Foster se convertiría en la nueva diosa del trueno y en la sustituta de Thor en los cómics de Marvel. Por otra parte, Thor comenzaría a tener una nueva serie de cómics a partir de 2016, llamada El Indigno Thor, que duraría hasta 2017, y teniendo el nombre simplemente de Odinson. Poco después, entre los años 2015 y 2016, Jane Foster participó en el evento de Secret Wars, las Guerras Secretas, un acontecimiento donde el universo 616 y el universo Ultimate colisionan y se mezclan en el número final. El universo 616 es el universo principal de cómics de Marvel, el universo donde se han contado las historias principales de toda la vida, el universo más conocido, vaya. Y por otra parte, el universo Ultimate fue creado a principios del siglo XXI, es decir, en el año 2000, y fue un reinicio que Marvel hizo para atraer a nuevos lectores. Básicamente, en el universo Ultimate están los mismos personajes de toda la vida, pero más modernizados, y con algunas características diferentes. Para el universo Ultimate se crearían, por ejemplo, a Miles Morales o al Nick Furia de raza negra, muy parecido por cierto a Samuel L. Jackson, antes de que este lo interpretara por primera vez. Total, al final del evento Secret Wars, los dos universos se mezclan en uno solo. A finales del año 2015 dio comienzo una nueva serie de cómics individuales para Jane Foster, llamada The Mighty Thor Volumen 3, es decir, La Poderosa Thor Volumen 3, que contaría con 23 números publicados hasta el año 2017. En ese mismo año 2015, ella se unió a los nuevos y diferentes Vengadores, junto a personajes como Sam Wilson, siendo Capitán América, Iron Man, Visión o Kamala Khan, entre otros. Como dato, el único Vengador que supo que ella era Jane Foster fue Sam Wilson, con el que mantuvo una relación amorosa temporalmente.
¿Os imagináis estos dos teniendo una relación amorosa en el UCM? En el año 2017, durante el evento Imperio Secreto, que para quien no sepa de qué trata, bueno, pues básicamente Cráneo Rojo con el cubo cósmico altera la realidad y crea una versión del Capitán América alternativa, que en realidad era un agente secreto de Hydra. Jane Foster fue uno de los muchos superhéroes que luchan contra Hydra en Washington DC, para detener su plan de conquista. Ella participa en la batalla final, vencen a Hydra y al malvado Capitán América, y hacen regresar al original, volviendo todo a su normalidad. En 2018, durante los números 703, 704, 705 y 706 de The Mighty Thor Volumen 2, nos cuentan la muerte de Jane Foster. En el número 703 nos enteramos que cada vez que Jane Foster se transforma en Thor, el proceso de quimioterapia que ella sigue para curarse del cáncer desaparece. Es decir, ella sin los poderes de Thor seguía teniendo el cáncer, y cuando se convertía en Thor el cáncer desaparecía, pero a su vez el proceso de quimioterapia también desaparecía. Por tanto, cuando volvía a ser Jane Foster, estaba más débil que antes. Además, cada vez que se convertía en Thor, al volver a su forma humana normal, su cáncer se volvía más y más fuerte, y obviamente ella más débil, más cerca de la muerte. Doctor Strange le avisó que si volvía a convertirse una vez más en Thor y luego su forma humana, ella moriría, así que por poco tiempo dejó de convertirse en la diosa del trueno por grave estado de salud. Esta decisión cambió cuando se enteró que el ser conocido como Mangog iba a destruir Asgard. Entonces ella se convertiría por última vez en Thor, para acabar con Mangog, aún sabiendo que iba a morir después de esto. Finalmente, Jane ata el Mjolnir a Mangog y lo envía al sol, destruyendo a ambos. Jane volvería a ser humana y en su lecho de muerte besaría a Thor por última vez, pero Thor se negaría a dejar a Jane morir, y con la ayuda de Odín la resucitaría. Después de resucitar, Odín la aceptó como uno de los suyos, y Jane anima a Odinson a volver a ser el Thor del universo Marvel de nuevo, con un nuevo martillo ya que el original había sido destruido. Después de esto, Jane se volvería a centrar en su quimioterapia para curarse. Pero poco tiempo después, en 2019, el villano Malekith, villano que por cierto sale en Thor el mundo oscuro, invade Midgard, es decir, la tierra para los dioses. Y Jane Foster ayudaría a defender Nueva York del malvado Malekith y su ejército de elfos oscuros. En ese evento conocido como la Guerra de los Reinos, Jane volvería a portar otro martillo, en este caso el martillo del Thor del universo Ultimate. Después de vencer al villano, el martillo que portaba Jane se convertiría en un brazalete que cubriría todo su brazo. Ese brazalete que ahora tenía Jane Foster tenía la capacidad de invocar a las Valquirias, y Jane Foster se convirtió en este momento en una Valquiria, siendo la primera Valquiria de una nueva generación. Comenzando en ese mismo año, 2019, una nueva serie de cómics individuales llamada simplemente Valkyria Jane Foster. En 2021, Jane Foster participó en el evento de King in Black, donde el dios oscuro y creador de los simbiontes Eknul invade la Tierra. Y lo último que sabemos de ella es que apareció en otra serie de cómics llamada Mighty Valkyrias, o sea, las poderosas Valkyrias. Veremos lo que le depara a Jane en el futuro de Marvel. Ahora que ya he explicado toda su etapa como la doctora Jane Foster, como Thor y como Valkyria, vamos a ver sus poderes y habilidades como Thor y como Valkyria, por supuesto. Vamos a verlos. Cuando ella es Thor, tiene fuerza, velocidad y durabilidad sobrehumana. Además puede volar, tiene control sobre el tiempo, los truenos, rayos y relámpagos, y tiene un gran control del Mjolnir, de hecho es una experta usándolo. También puede teletransportarse a otras dimensiones, y por último puede ver cosas que un humano normal no podría ver. Vamos, habilidades mágicas. Como Valkyria tiene las mismas capacidades que cuando fue Thor, menos el control de los truenos y demás. La única diferencia que como Valkyria usa otro tipo de armas. Y por último, ¿en qué películas ha aparecido Jane Foster? Está claro que en el UCM ha aparecido en unas cuantas, pero ¿en cuáles? Pues vamos a verlas. En cuanto a películas, Natalie Portman es la actriz que interpreta a Jane Foster desde 2011 en el universo cinematográfico de Marvel Studios. La diferencia es que en el UCM ella no es enfermera, sino física. Ella ha aparecido en Thor 1, Thor el mundo oscuro, Vengadores Endgame y por supuesto en la serie animada What If, también con Natalie Portman prestando su voz. La actriz volverá a ser Jane Foster en la próxima película Thor Love and Thunder, la cuarta película de Thor que llegará a los cines el próximo 8 de julio de 2022. La película volverá a ser dirigida por Taika Waititi, director también de Thor Ragnarok y el actor que interpreta a Korg en Marvel Studios. Los personajes que veremos en esta película pues por supuesto son Thor, Valkyria, Jane Foster,
Lady Sif, que no la vemos desde Thor 2. Los Guardianes de la Galaxia también estarán en esta película, ya que recordar que en el final de Endgame Thor se fue con ellos. Para esta película también volverán el Gran Maestro, Korg y Miek. Se une también Russell Crowe para interpretar al dios griego Zeus, así que ojo, también nos podrían meter ya en el UCM a Hércules. Y el villano principal de esta película, por supuesto, va a ser Gorr, el carnicero de los dioses, interpretado por el magnífico Christian Bale. Por cierto, antes dije que Gorr, el carnicero de los dioses, portó la necroespada en los cómics. Ya sabéis, el arma simbiótica que pertenece a Knull, el dios oscuro y creador de los simbiontes. Así que si en esta película va a aparecer la necroespada, quizá podrían conectar Thor 4 con Venom 2, que recuerdo que el simbionte Venom mencionó en aquella película, en la segunda peli, que existía una colmena de simbiontes. Veremos el próximo julio a ver cómo hacen todo esto, pero la necroespada lo más seguro es que sí va a estar en la película. De hecho, hace poco se filtraron fotos de los juguetes de esta película, y aunque bueno, se puede apreciar un mejor vistazo a los personajes, lo que más destaca es el aspecto de Gorr, que bueno, no se parece mucho al del cómic, pero sí que destaca que lleva una espada negra, así que lo más seguro es que esta espada que lleva ahí en esa foto sea la necroespada, y si aparece la necroespada, pues es muy seguro que lo conecten con Knull y quién sabe también con Venom 2, ya lo veremos. Y llegamos al final del vídeo, espero que os haya gustado y si es así pues darle un pedazo de like, suscribirse para más contenido como este y mucho más, activar la campanita para saber cuando subo vídeo y compartir este vídeo a tope para que más gente sepa su historia como Thor. Ah, y no os olvidéis de seguirme en redes sociales, ya sabéis, os lo dejo ahí abajo, Instagram, Twitter y TikTok y poco más, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.